Y ella le fue sincera. Dijo, traté de suicidarme y necesito ayuda porque quiero volver a caminar. Y él le dijo, ¿y para qué te voy a operar si te vas a terminar suicidando? Dicen ellos que Patricia agarró un rifle que pesa 5 kilos y mide 1 metro y del lado izquierdo percuta el arma y se quita la vida. ¿Cómo? Viene el motorizado y me dice, usted es la madre de Patricia Villafuerte Suárez. Sí, todo asustado. Yo le digo, sí. Me dice, señora, tiene que ir a la Angloamericana. Su hija está muerta. Hola chicas, hola chicos, bienvenidas y bienvenidos a Catarsis Podcast. Yo soy Kiara y el día de hoy tenemos con nosotros a una madre activista, una madre luchadora que sigue en la búsqueda de justicia por el caso de su hija, un caso que tiene también muchas incongruencias, que pasó hace 5 años y que hasta ahora no hay en realidad ni siquiera investigación abierta. Creo ahora la señora nos va a contar un poco más porque tuvo que atravesar lamentablemente muchos obstáculos, muchos tropiezos a lo largo de este camino. Ella es Aide, la mamá de Patti Villafuerte, una chica que lamentablemente dejó este mundo hace 5 años y hoy día nos va a contar su mami qué es lo que pasó y esperamos que esto llegue a todos ustedes y que nos ayuden un poco en esta lucha o en este hacer presión para buscar justicia. Buena señora Aide, ¿cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Kiara, por darme la oportunidad de alzar la voz por mi hija Patricia. De verdad que estoy muy agradecida con ustedes. No, gracias a usted por tomarse el tiempo de venir y contarnos un poco sobre Patricia. Cuéntanos primero sobre usted. ¿Quién es? ¿A qué se dedica? Yo me llamo Aide Suárez Herrera. Tengo 56 años. Soy enfermera técnica. Por el momento me dedico a la limpieza. Estoy activando en Sintraol, que es una asociación de trabajadoras del hogar. Estoy en la FUG, que es Familias Unidas por Justicia, donde he recibido el apoyo en el caso de mi hija Patricia. Y bueno, también me uno a la lucha. Estoy tratando de continuar el legado de mi pequeña. Ella era activista, feminista, activista, cantuteña, con mucho orgullo. Cuéntanos sobre Patti, ¿cómo era ella? Recordarla de pequeña es para mí, no sé, un profundo sentimiento, ¿no? Patricia era hermosa. Esperé tanto y llegó mi pequeña. Era muy alegre, independiente desde muy chiquitita. Era todo para mí. Cuando creció, estudiaba. Eso era de ella. Paraba de estudiar una cosa, otra cosa, guitarra, quechua. Le gustaba muchísimo las redes. Hasta ese tiempo, bueno, yo no manejaba mucho eso. Ella me enseñó, ella fue la que me puso en el Facebook. Y bueno, ya cuando fue creciendo, eh, fui viendo en ella que le gustaba mucho el arte, ¿no? Le gustaba pintar, leer. Y sí, estudió pintura, guitarra también. Quechua también nos dijo, ¿no? Sí, quechua. Wow. Qué lindo, porque siento que deberíamos estudiar más quechua, y me incluyo. Y no lo hacemos, en realidad, diciendo una de nuestras lenguas. Sí, a Pati le gustaba muchísimo porque ella tenía la intención de estudiar educación e irse fuera, ¿no? Siempre, desde que tenía 14 años así pensaba. Y sí se dio al final, ¿no? Pero lo Ingresó a la truncaron. cantuta. Sí, ella ingresó a la cantuta en el 13º puesto en esa época, ¿no? Wow. A educación bilingüe intercultural en quechua. Wow, qué interesante. Patti empezó, entiendo, desde joven a tener algunos problemas de salud mental. Sí,
Lamentablemente crecimos en una familia agresiva. Mi padre era violento, habló en familia antes de que nacieran mis hijos. Ujú. Mi padre era muy violento, machista, misógino totalmente. Mi madre sumisa. Bueno, con el tiempo ya yo al crecer, mis hermanos también. Yo por ser la mayor, bueno, saqué cara por mi mamá y me enfrenté a mi padre, ¿no? La última vez que me enfrenté a él, que fue la más fuerte, cuando golpeó a mi madre, dejó de hacerlo. Fue la última vez, no más. Mi papá me tenía un cariño especial porque yo era la mayor de todas y confiaba en mí. Me protegía también después de que yo defendí a mi mamá. Pero no me protegió de mi hermano. También permitía agresiones, cosas muy violentas de él. Creo que se sentía culpable un poco por él haber sido así con nosotros, ¿no? Y como que le permitía que le grite, le robe, le pegue, no solo a él, sino también a mi madre, ¿no? Dos ancianos. Pero ya no pudo más mi padre y lo denunció. Y más allá de recibir apoyo en la comisaría, se burlaron de él. Le dijeron, ahora vienes a denunciar. Cuando no supiste ser buen padre, cuando no supiste corregirlo, aguántate pues en la comisaría. Y mi madre nunca lo denunció. Ella sí fue su víctima hasta el día de su muerte. Lamentablemente mi mamá murió sufriendo mucho por su hijo, porque ella lo amaba a pesar de lo que era, un narcisista, misógino y total agresor de ella, ¿no? Porque con ella se la agarró muchísimo más. Mi padre sí se defendió porque él sí denunció. Y al igual mi hermana, mi Patricia y yo denunciamos y hasta el día de hoy estoy también en eso, porque también soy víctima de violencia. Por eso es que mi Patricia pasó esa situación de salud mental. Usted creció en una familia muy violenta. Así es. Y lamentablemente eso se arrastra, ¿no? De alguna manera. Que entiendo que es lo que pasó con Patty. Sí. Patricia era una muchacha que le molestaba mucho la violencia. No le gustaba estar callada. Se defendía, denunciaba, ayudaba, protegía. Sufría mucho por mis padres porque los amaban. Más que a mí, podría decirlo. Ella amaba a mi mami, a mi papi. Ella era su hija. Y eso también la dañaba, porque ella le pedía a mi mamá, denuncia, mamá, protégete, nos vamos a proteger. Mamá no lo hizo. Como te digo, hasta el último recibió mucho maltrato, golpes, robos, todo lo que una persona puede vivir de una persona narcisista. Por parte de su propio hijo. De su propio hijo, del único hijo varón que tenía. Ahora sí, mi madre descansa en paz, ya no es más violentada. Patricia, cuando mi madre muere, sufrió un gran shock. Ella sufrió muchísimo por la muerte de mi mami, porque lloraba porque ella no se había defendido. Decía, si mi mamá se hubiera defendido, estaría viva. Si mi mamá se hubiera defendido, estaríamos juntas, solas. Él ya no estaría acá, ya no nos violentaría. Pero no lo hizo, mi mamita no lo hizo. Cuando pasaron los años, nosotros vivimos violencia. Yo vivo violencia hace más de 30 años. Mi pequeña, por lo menos unos 8 o 10 años. Y más, 20 años. Y cuando ella sintió una ansiedad, sintió que estaba como que su corazón estaba oprimido, el dolor que siento a veces yo, ¿no? Decidió tomó una decisión, porque ella era muy independiente. Dijo, bueno, ella solo me comunicaba, mamá, voy a salir, voy a ir a clases, voy a estudiar, voy a hacer esto, ¿no? Así, ya, hija, ya. Y un día llega, cuando tenía 17 años, a la casa. Me dice, ma,
tengo algo que decirte. Dime, pequeña, ¿qué pasa? Siéntate, mamá. Y yo, a ver, ¿qué pasa? Le digo, ¿qué pasa? Y ella así, pues no toda relajada, así. Me dice así, me pone en la mesa así, ma, me sentí ansiosa, me sentí triste, me fui a la posta, pasé por interconsulta de psicología, me dijeron, vas a pasar a psiquiatría, Patricia. Ya, ¿a dónde? Me derivaron al Arco Herrera. Fui al Arco Herrera y en el Arco Herrera pasé consulta con el doctor Carreño y me dijo, Patricia, tienes depresión. Vas a recibir terapia y vas a tomar esta medicación. Y ella, ¿depresión? Dice que le dijo. Y le dijo, sí, Patricia, tienes depresión. ¿Eso es lo que me hace sentirme ansiosa? Sí, le dijo. Ya. Eso fue lo que me dijo el doctor Ma. Ahora soy tu responsabilidad. Y riéndose me dijo, mentira, Ma. Mira, ahí está. Esas son mis medicinas y mis terapias. Así que vamos a ir. Ahora ella desde que era menor de edad, entiendo que esto lo hizo como a los 17. A los 17. Fue sola y por voluntad propia a ver qué era lo que pasaba. Sí. Me parece importante decir que en realidad, claro, uno no tiene que esperar a ser mayor de edad, ni siquiera a tener tantos recursos económicos para al menos ir a ver qué es lo que está pasando. Uh-huh. Sí, la salud mental es muy cara en este país y la salud mental de calidad es muy, 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 muy costosa. Pero también pues el sistema de salud brinda una opción gratuita. No es la mejor. Definitivamente falta mucho, mucho ahí que trabajar. Pero existen estas postas que al menos pueden darles eventualmente un diagnóstico. O sea, si alguien necesita ir, creo que, y no tiene los recursos, creo que al menos vale la pena intentarlo. Porque a veces uno se topa con buenos profesionales. Sí. No es el caso de todos, lamentablemente. No. Eso es muy cierto, Kiara. Mi hija se topó con profesionales, entre comillas, sin ética, sin amor a su profesión. Uh-huh. Que la verdad que hay que tener pasión y sentir mucha empatía con lo que haces para poder brindar un buen soporte, ¿no? Ayudar. Y en el caso de los psiquiatras es muy, muy importante. Lamentablemente, Patricia, por su estado de salud mental, sufrió muchas humillaciones porque ella era abierta. Ella hablaba, se defendía, nunca se callaba. Ella no era una niña callada, se defendía con argumentos. Patricia además era activista. Ella luchaba por los derechos de otras mujeres. Sí. E inclusive tuvo un pequeño colectivo que organizó. Sí, Patricia desde los 14 años. Por la misma situación que nosotros pasábamos, que éramos violentadas y denunciábamos y éramos violentadas, también revictimizadas en las comisarías. Uh-huh. No sentíamos el apoyo ni el resguardo. Ella inició a ser activista, no dijo, voy a buscar medios. Uh-huh. Era independiente, como te digo, yo no me lo comunicó. Ella buscaba y entró en redes, encontró, conoció personas jóvenes como ella, ya tenía ella un poco de base, ¿no? Con lo que había estudiado pintura y hay mucho arte, ¿no? En este tipo de lugares, ¿no? Espacios tan lindos, hay mucho arte y ella por eso también congeniaba, ¿no? Y también violencia, ¿no? Y sí, pues a los 14 inició hasta la edad que me la quitaron, 24 años. Inició un colectivo con una compañera que ahorita está en amnistía, no puedo decir su nombre. Hicieron un colectivo, Zona 10, en el que ellas se unían a la lucha de las madres como yo, que éramos madres de víctimas de feminicidio, sin saber de hecho que ella iba a ser una de las cifras, uh-huh. Sin saber de que yo estaría ahora en esta situación, ¿no?
Ella hizo eso y también buscaba la conciencia social, ¿no? El que todos defendáramos nuestros derechos y supiéramos, si tuviéramos argumentos para hacerlo, ¿no? Convicción. No como carneritos, ¿no? Sino con convicción, leyendo. Ella leía muchísimo también. Yo estoy muy orgullosa de Patti. Muy orgullosa de ser su madre. Patti creo que es un claro ejemplo de cómo la violencia familiar repercute de generación en generación. El abandono de su padre también, porque una vez que nos separamos, fue horrible para Patti. Porque yo cuando ella era pequeña, yo trabajaba, su papá la cuidaba durante los 3 primeros años. Después nos separamos porque él me fue infiel. Y yo no pude perdonar eso. Mi Patti un poco me culpó de eso, pero yo no pude perdonar. Eso también le afectó muchísimo a Patricia. Ella amaba a su padre a pesar de cómo era. Y la abandonó. Ella tenía que toc, 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 toc. Y él nunca contestaba. O si contestaba, estaba ebrio. Así era. Es, creo, un conjunto, ¿no? De circunstancias. Pero Patricia luchaba contra eso. Ella buscaba ayuda. Ella iba a terapia. Tomaba sus pastillas. Solo que teníamos un ambiente muy violento alrededor. Todo ese contexto hizo que Patti pues cayera en depresión. Inició ahí un tratamiento, lo continuó, pero también tengo entendido que igual había mucha carga económica. Sí, es que lamentablemente había medicinas que eran muy caras. Y que no las brindaba el Estado. No las brindaba. Y Patricia eso se preocupaba muchísimo porque ella era muy ahorrativa. Patricia era de esas muchachas que, no, muy caro, de segunda, ropa de segunda. Hay cosas bonitas, vamos a buscar. Ya, así. No, yo necesito solamente esto. Y se compraba un montón de cosas con un poquito de dinero. Así era Patti. Y sí, pues, las medicinas eran caras. A veces hacíamos actividades, comprábamos las medicinas, pero no era suficiente. Patricia quería estar bien. Patricia luchaba contra esa sensación. Ella quería curarse, quería estar bien. Amaba a sus compañeras, las traía a casa, las cuidaba. También tenía amigas que tenían la misma situación, compañeras. Ella las cuidaba, las traía a casa, las alimentaba, les daba abrigo, un techo, las protegía. Tenía humanidad, era sorora. Siempre. ¿Qué pasa unos años después cuando Patti intenta quitarse la vida? Esa situación fue por algo terrible. Pequeña, mi madre murió. Como te comento, ella no soportaba eso. Le dolía muchísimo que su agresor estuviera haciendo lo que quisiera, violentándonos y haciendo lo que él se le daba la gana. Y mi madre ya no esté, que haya muerto de esa manera, ¿no? Violentada, sufriendo. Y cumplió años mi mamá, el 13 de abril. Y mi hijita estaba muy triste. Intentó suicidarse. Extrañaba mucho a mi mami. Y la entiendo, porque yo siento lo mismo por ella. Cada 7 yo muero 1000 veces y vuelvo a resucitar 1000 veces. Yo la entiendo. El cumpleaños de su mami entonces era en abril. Sí. Y ese día fue que Patti intentó. Sí, a los 2 días, 3 días, lo hizo. Ahora, también quisiera decir que Patti tenía una enfermedad. Es una enfermedad mental, la depresión es una enfermedad y muchas veces no se ve como una enfermedad. Muchas veces siento que la gente y la sociedad en realidad lo intenta pintar como una decisión. Quería calmar lo que sentía, el dolor, la impotencia, la rabia, porque son muchas cosas. No solamente es dolor, es todo.
Y la depresión existe porque se siente. No es algo que te lo metan en la cabeza, que te obliguen a sentir. Es algo que está en la mente, está dentro de uno. Lamentablemente no hay mucha empatía con respecto a este tipo de situaciones, pero sí hay cura y sí hay voluntad, sí hay intención, solo que tenemos que cuidarlos, tenemos que escucharlos, tenemos que protegerlos, tenemos que estar ahí, lo necesitan. ¿Cómo usted toma esta primera noticia de que Patty intentó hacer este acto? Mira, la verdad, cuando Pati recién me lo dijo la primera vez, yo lo tomé así como sorpresa, ¿no? Porque ella me lo dijo de una manera, pues así, no, mira, ma, hice esto, fui así, porque me sentía así, me derivaron a tal sitio, pasé tal prueba y tengo esto. Y tengo que tomar estas medicinas, tengo que hacer estas terapias, estos son los días de mis controles. Y mi doctor se apellida Carreño. O sea, fue totalmente práctica, rápida y decidida, ¿no? Entonces, dije, bueno, mi hija está fuerte. Sí me impresionó. Dije, ¿y ahora qué hago? Yo no sabía. A pesar de que soy enfermera técnica, yo más me dedico pues a otras cosas, ¿no? No soy especialista, solo veo en los psiquiatras, los psicólogos. Pero sí, yo vi en ella decisión, pero lamentablemente no le pude dar un ambiente tranquilo. Mucha violencia. Eso no la ayudó. Ahora, ¿qué pasa ese día que Patty toma esta decisión? El día que Patricia trató de suicidarse, a mí me llaman por teléfono del Ulloa. Señora, su hija está aquí. Necesitamos una firma porque tenemos que hacerle dos intervenciones. Dije, ¿qué? Y me fui a Ulloa. Llegué. Me dijeron que mi hija había tenido un intento, que la salvaron los bomberos y la trasladaron ahí, que mi hija estaba en un hilo de irse, que estaba mi firma para que la operen de la cabecita, porque tenía fractura de cráneo. Y de pulmón, algo había entrado sangre a sus pulmones. Entonces la operaron, la salvaron. Estuvo ahí y hablé con ella, pero no la quería atormentar. El doctor me dijo que no tenía que hacerle muchas preguntas, que tenía que ser bastante cauta. Y así fue. Estuvo ahí 24 días, salió de alta con medicación, ella ya estaba más tranquila. Me dijo, ma, no podía decir perdón, solamente eso. Y salimos de ahí, pero hubo algo que en el Ulloa no hicieron. Sí le salvaron la vida a mi hija en esa época, pero lo que no hicieron fue ver su motricidad. Porque Patricia salió del Ulloa con doble fractura de clavícula derecha y rotura de ligamentos anteriores y posteriores de la rodilla derecha. Salió en silla de ruedas. En casa nos esperaba papá. Mi papá estaba en silla de ruedas. Y bueno, mi pequeña y mi papá estaban en silla de ruedas. Los dos estaban en coche. Y era mi responsabilidad. Yo tenía que cuidarlos. ¿Esto en qué año fue? 2019. ¿Cómo fue la recuperación de Patty? ¿Sí avanzó bien? ¿Fue lenta? ¿Cómo se sentía ella, además de física, emocionalmente? Te puedo decir que emocionalmente ella estaba superando, estaba un poco más tranquila, estaba yendo a terapia, yo la llevaba en la silla de ruedas, nos íbamos hasta el Arco Herrera, recibía sus terapias, su medicación, hacíamos actividades también porque teníamos que cubrir algunas cosas. Y ahí empecé a conocer a sus compañeras, conocí su activismo, su lucha, sus emprendimientos, su colectivo. Patricia era una caja de Pandora.
sorpresas bonitas. Sus compañeras eran muy amorosas, compañeras también amorosas. Y ella los amaba mucho, siempre. Hablaba mucho de ellos. Cuando iniciamos ya a buscar un poco, porque como te dije, su cabecita, le operaron de su cabecita y sus pulmones. Tenía que recuperarse de eso para que podamos buscar ayuda ya por esto. Donde le correspondía era en el UNANUE, en el Bravo Chico, ese hospital. Fuimos, iniciamos. Lamentablemente nos encontramos con varias murallas. Mi hija tenía CIS. Fuimos por intermedio de CIS. De madrugada, porque bueno, sí son los hospitales, ¿no? Todos tenemos que ir de madrugada, esperar, y todos los papeleos y todo, ¿no? Entonces, llegamos a traumatología con el doctor Espinosa. Él la trató bien. De verdad que fue la primera persona que la recibió ahí y la trató bien, pero él era de traumatología. Le sacó placas, le ordenó varios exámenes, la enyesó, le cambió nuevamente, le puso otro yeso. Y esta parte de acá tenía que ser con un corset. Sí. Así se llama, para que esté así. Cuando te rompes la clavícula, le ponen como un chalequito. Sí, un chalequito. Ahí lo tengo, así. Pero es problemático porque la fractura estaba acá. Estaba separada, no estaba junta, porque si hubiera estado junta, dice que hubieran puesto como unos grapas y hubieran podido ayudarla más rápido. Pero no, estaban separadas acá y acá. El golpe así, ¿no? Así. Y la rodilla, que era lo más delicado, ¿no? Porque no podía caminar mi hija. Entonces, el doctor Espinosa dijo, tengo que derivarla a traumatología, pero especialidad rodilla. Nosotros, tranquilas, dijimos, bueno, vamos. Nos derivaron, fuimos. Entramos y le preguntó a Pati, ¿por qué estás así? Y ella le fue sincera. Dijo, traté de suicidarme y necesito ayuda porque quiero volver a caminar. Y él le dijo, ¿y para qué te voy a operar si te vas a terminar suicidando? Le dijo eso. Y yo, señorita, me levanté, quise gritarle y mi hija me dijo, no, ma, así no funcionan las cosas. Con este tipo de personas no se puede uno poner a gritar. Míralo, no tiene ética, no es un profesional. Me retiro. Y salimos de ahí. Pero mi hija al salir de ahí salió llorando, señorita. Cuando cerró la puerta, salió llorando. Ese doctor, eso le dijo, la maltrató. A los minutos, señorita, casi 20 minutos, salió otro paciente de ese mismo consultorio llorando, un anciano con su hija. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué tu papito está así? Y dijo, ese señor me ha dicho esto. Pa, le dijo su hija, pa, tranquilo, porque el señor estaba llorando. Entonces yo le digo, ¿qué pasó, señor? Y me dice, es que yo tengo diabetes y me ha salido una pequeña úlcera en el lado derecho de mi pie derecho, aquí. Entonces yo le he dicho al doctor, mire, tengo esto. Y él me dijo, simple, córtate el pie. Muerta la enfermedad, no, muerta la rata, muerta la enfermedad. Sácate ese problema, córtatelo. Eso le dijo al señor. Entonces yo le dije a mi hija, Pati, mira lo que ha hecho este hombre. Me dijo, ma, está mal ese señor. Él sí necesita ir a psiquiatría. Él sí necesita ayuda. ¿Cómo puede ser? Pero mi hija seguía llorando. ¿Qué clase de doctores hay a veces que destruyen las esperanzas, las ilusiones? Y sobre todo me sorprende porque yo esperaría que un doctor
sepa que una persona con depresión que intenta quitarse la vida es porque está enferma también, Claro. porque también es una enfermedad. Es como un diabético que no se inyecta insulina, una persona con depresión que no toma pastillas, los dos pueden dejar este mundo de maneras distintas. Y qué lamentable que hayan doctores así. Yo sé, porque lo hemos hablado con muchas invitadas, que hay buenos profesionales, lo sé, Sí. pero también hay unos muy malos. Y qué difícil para Patty, que estaba saliendo de este cuadro depresivo, en Sí. el que había tomado una decisión muy fuerte, muy dura, encontrarse con estas barreras. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de revictimizar a una persona que ya está sufriendo? Ahí no acabó todo. Mi hija y yo pedimos referencia para que nos cambien a otro hospital con otro especialista porque no queríamos volver a pasar por él. Claro. Nos obligaron prácticamente a volver a pasar una consulta para que él nos dé la transferencia. Mi hija denunció, ella puso una denuncia en libro de reclamaciones sobre este caso. La señora, no sé si lo habrá hecho con su papá, no sé, porque el señor también se tocó de nervios. Los diabéticos mayormente tienen bastante, se ponen muy nerviosos y el señor tenía 75 años. Claro. Tuvimos que volver a pasar otra y nos obligó a pasar junta médica para darnos la referencia. Burocracia. Uh-huh. Pero ya no llegamos a lo último. Fue demasiada humillación. Patty estaba en silla. Sí. Pero entiendo que logró en algún momento caminar, pararse. No, fue el día que nos despedimos, la última vez que la vi, nada más. Ella no podía. Ella estaba mal con su rodillita. Uh-huh. Ella no podía asentar su piecito porque esto de acá estaba todo así afuera. Tenía que, sí, tenía, y por eso le ponían unas cosas acá para que pueda. Pero la cuestión es de que ese día que pasa esto, Patricia estaba en casa. Y fue después de 8 días nada más. Conseguimos la junta médica los 2 días que pasó eso. Uh-huh. Y la otra cita, ya no queríamos ir. ¿Para qué? Uh-huh. Porque hizo lo que quería con nosotras. Uh-huh. Y cuando yo fui al 2 de mayo a pedir la referencia, me dijeron, no señora, tiene que traer de allá la referencia. O sea, es así. Sí es o una sí. lucha contra el sistema. Sí, si no, no podemos atenderlo. Uh-huh. Digo, pero es de gravedad, es de urgencia, por favor. No, señora, no. Tiene que ir y traer la referencia y tiene que traer también el informe y pedir la historia clínica. O sea, no era solamente eso, eran varias cosas. Ya está bien. Pero lamentablemente, como te digo, ya no llegamos. Patricia se sintió mal. Y lo entiendo porque ¿cómo puede ser que uno cuando vaya a buscar ayuda a un especialista, que tengas esa esperanza, ¿no? De que un profesional te va a ayudar, porque supuestamente decía traumatólogo especialista en rodilla. Te des con esa sorpresa tan ingrata, ¿no? Uh-huh. Entonces, llegó el 7 de septiembre, porque la cita de mi hija con ese doctor, la última cita fue el 28 de agosto. Y llega el 7 de septiembre, era un día sábado. Yo hasta esa fecha estaba yendo al hospital Almenara. Mi papito estaba hasta el día 7, 31 días ahí. Mi padre era diabético, tenía 91 años y ese día le había dado pues una hipoglicemia y entró al electroshock. Pasó en cuidados intensivos, luego cuidados intermedios y yo iba todos los días a darle desayuno, almuerzo y cena. Mi pequeña se quedaba en casa y por videollamada se comunicaba con mi papá, porque también era su adoración. Tanto de mi papá como de mi Patricia se adoraban, se querían mucho. Mi pequeña, mi papi, mi papá, así, ¿no? Y Patricia por el celular, papi, así, ¿no? Ya tienes que levantarte, tienes que venir. Ven ya, le decía, ¿no?
Y él le decía, no, sí, yo ya voy a ir, le decía a mi papá. Y así, ¿no? Ese 7, yo despierto. Mi pequeña, ella también se levantaba muy temprano. ¡Mami, desayuno! Decía así. Ya, le decía así. Y iba y tomaba sus pastillas, pues ella tomaba su medicina. Y para el dolor también, ¿no? Y decía, ma, ¿vas a ir? Sí, hijita, ya. Tomaba su desayuno, todo ya. Y de allí, para el almuerzo, mi hija era naturista. Ella comía pura comida naturista. Su pecado era el shawarma. Ese era su peor pecado. Y me dice, ma, ¿ya sabes lo que vamos a traer? No. Sí, le digo, voy a traerte tu comida, tu almuerzo. Ya no le preguntaba ya, porque al inicio sí decía, ay, hijita, ¿qué te traigo? Ensalada de tofu, ¿qué carne? ¿Cómo es eso? Y ella me decía, me explicaba. Es bonito recordar esas cosas que era. Y, y me dice, ya vengo, hija. Ya, pequeña, quédate quieta. Sí, ma, ya. Entonces, yo regreso con su comida, su almuerzo, lo pongo en la silla, en su mueblecito, para que coma, y me dice, ma, ya sabes, hoy voy a comer rico, me decía mi hijita. Sí, mi amor, vas a comer rico, sí. Y yo la quería abrazar, me decía, no, mami, no le gustaban mucho los besos, los abrazos, no le gustaba mucho, así nomás, así no le gustaba mucho. Entonces se ponía triste, creo. Entonces, ya. Y ese día, antes de que yo me vaya, me dice, ma, y se para. Me dice, mírame, ma. Alzó sus brazos. Mírame, ma. Y yo, así, no. Me dice, estoy bien, ma. Mírame. Digo, ay, hijita, ya vamos a buscar un sitio donde sí nos atiendan. Sí, ma. Me dijo así, sí, seguramente sí. Ma, yo te quiero, me decía. Yo sí te quiero, ma. Yo sé, le digo, pequeño. Sí, ma. Pero cuando regreses me bañas, ¿ya? Me decía, sí, le digo, porque yo los bañaba a los dos, pues, antes de que mi papá se internara, a los dos. Se regían quién primero entra, porque mi papá se quería bañar. Mi hija, sí, yo primero. Y mi papá, no, hija, mañana me baño. Y mi hija, pa, tienes que bañarte. Pa. Y mi papá, nadie se ha muerto de sucio. ¿Has visto No, los pues, locos que nadie. están en la calle? No se enferman, decía así. Y mi hija, ay, pa, si tú entras así, te botamos a la calle. Le decía así, esta es mi casa, nos vamos contigo. Así, ella paraba jugando con su papá. Siempre está ahí, mi Lo bueno es que usted, pequeña. como era enfermera, o bueno, esa enfermera Sí, sabía cómo. claro. Yo los bañaba, lo cargaba, le ponía en la silla, le hacía todos sus piecitos, igual que a mi hijita, ¿no? Pero mi hija sí era así, todos los días. Mi papá a veces un día sí, un día no. Pero no, todos los días, porque si no, uy, Patricia, ma, estoy con carca, decía así. Y mentira, pues. Ay, era, era muy alegre, Pati, a pesar de que estaba así. Ese día estaba así. Yo no sabía que se estaba despidiendo de mí. No sabía. Ella me dijo así, se paró, me miró, me dijo, yo te quiero, ma. Siempre vamos a estar juntas, no vamos a ir de acá. No vamos a ir, ma, me dijo. Mira, ya estoy bien, ya se veía tan hermosa. Y yo me tuve que ir al hospital a ver a mi papá porque si no, no le daban su almuerzo. Se llevaban el almuerzo. Y mi papá ya comía ya estaba comiendo porque ya estaba en cuidados intermedios. Ya. Todavía no le habían pasado hospitalización. Yo llego al hospital ese día. Mi pequeña se quedó. Llego al hospital y le llamo a Pati con papá para que hablen. Y Pati estaba. Hola, pa, hola, pa. Hola, pequeña, ¿cómo estás? Ay, estoy almorzando, pa, ya me trajo mi mamá. Ya, y estaba almorzando mi pequeña, sentada ahí en su mueble. Y mi papá, ya, hija, come. Sí, pa, estoy comiendo, voy a comer.
está rico, está rico. Ya, tú también come, come. Sí, pero ya está frío. O sea, no, yo lo voy a ir a calentar ahí en la cocina. Ya me conocían, pues, me ayudaban. Buena gente eran en el Almenara. Me calentaban la comidita, a veces me yapeaban, porque a mi papá le gustaba mucho la gelatina. Ya, ya, ya. Entonces yo le traía su galletita también, pues, ¿no? Sí. Soborno. Con galletas. Sí. Y así, ¿no? En total que eso fue como a las 2 de la tarde. Y de ahí tenía mi papá que pasaron junto a América. Entonces ya no le molesté a mi pequeña, que descanse, dije. Y de ahí estuve afuera esperando, esperando. Pasaba de nuevo a la Junta América ya. Demoran como 2 horas. Ya de nuevo entré y empecé a llamar a mi pequeña como a las 5. Y nada, no contestaba, no contestaba, no contestaba. Decía, ¿qué habrá pasado? Se habrá quedado dormida. ¿Qué pasó? Y nada, mi papá me decía, hija, mi pequeña, llama a la pequeña, quiero verla. Sí, pues, se habrá dormido, pa, no contesta. Y nada, timbraba, nada. Después a las 6 ya no timbraba. Yo decía, qué raro, ¿qué pasó? Pero ya yo estaba asustada. Decía, qué raro. Mi padre decía, se durmió, se durmió. Sí, pues, seguro está descansando. Y yo dejaba a mi papá a las 10 de la noche. Su cena, le lavaba sus dientes, le cambiaba de pañal, y su camita lo arreglaba, porque los diabéticos tienen ese tema, ¿no? De que si está la frazada así con bolas, así, le hace altoqueriditas, edemas, ¿no? Y eso es perjudicial para ellos. Entonces tenía que estirarlo bien, dejarlo así. Mi papá le gustaba también que lo atiendan, ¿no? Y ya, pues, y lo dejé, salí, llegué a la casa 10:30 o casi las 11, porque de la almendra a la casa a veces se demora becar en venir, ¿no? Entonces, nada, Pati, nada. Y ya estaba ahí mi hijo esperando, también preocupado, un vecino también, y el amigo de mi hija también, estaban todos preocupados porque le habían estado llamando y nada. Entonces ahí me asusté más cuando vi que estaban ahí ellos. Y decía, ¿qué pasó? Habían llegado a su casa. Sí, y no había llegado Pati. Ahora, Pati había salido. Pati salió. Salió, ¿Cómo pedí cámaras de mi vecino y me la brindó. Mi pequeña había pedido un taxi y había tomado el taxi en la puerta de la casa. Yo no sabía dónde iba, pero eso fue lo que averigüé después de unos días. Pequeña estaba con su ropita con la que le gustaba tanto, su polito, así hasta acá, y su falda y su leggings. Sí, se fue, pero se fue con un bastón. Ella encontró ahí el bastón. Sí, porque ella usaba andador y yo la movilizaba en silla de ruedas para que no hacerle daño, ¿no? Entonces no llegaba nada, no contestaba, no timbraba ya su celular. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya eran las 11 de la noche. Sí, 11:30, 11:40, nada. Y a las 12 viene un policía, un motorizado. Nosotros estábamos afuera en la puerta. Viene el motorizado y me dice, usted es la madre de Patricia Villafuerte Suárez. No, digo así nomás, o sea, sí, estaba asustado. Yo le digo, sí. Me dice, señora, tiene que ir a la Angloamericana. Su hija está muerta. Así se lo dijo. Así me lo dijo. Yo le dije que no podía ser. No. Y me dijo, eso es todo. Yo me sentí morir. Decía, no, estoy soñando, es una pesadilla. Pensé así, y miraba a mi hijo, a mi vecino, a su amigo de mi hija, así. Nos abrazamos, yo grité, y subimos un taxi y nos fuimos a la Angloamericana. En la Angloamericana estaba todo rodeado. Había una patrulla. Yo no sabía que ahí estaba mi pequeña.
Había una patrulla, una ambulancia enorme y como 50 policías, hasta más, rodeando el cuerpo de mi hija. No pude verla, no No la pude vio. tocarla, no pude acercarme, no me lo permitieron. Me decían, no, no. Y yo insistía, y me decían, no, no. Y yo buscaba por dónde, por dónde, por dónde. Y estaba la prensa y yo no quería hablar con la prensa, yo quería ver a mi hija. Quería saber qué pasó, quería saber que no era así. ¿Qué había pasado? Sí, pero yo quería saber, quería verla. No creía. Ahora, cuando le dicen todo esto, ¿usted qué es lo que se imaginó? Que algo le había pasado, pero nunca pensé que se había suicidado. No. Porque ella se despidió en la mañana, inclusive le pide que la bañe en la noche. Ella siempre se bañaba todo el tiempo. Pero, ¿qué la motivó a salir? ¿O a dónde fue? ¿A dónde se dirigía? Ella se fue ese día al Parque Rachel de Miraflores. Miraflores, sí. Ella siempre iba para allá, con sus amistades, con sus amigas. Ella iba con su laptop y ahí se ponía a escribir, a dibujar, tomaba fotos, muchas fotos. Era como que le daba un poco de paz, área verde, campo. Además, en mi casa es horrible. Yo paro encerrada, me protejo así. Porque si salgo, me violentan, me insultan, me gritan. Entiendo que en su casa entonces vive todavía su hermano. Sí, continúa. Continúan las agresiones. Yo no tengo nada de mis pertenencias. Toda mi pertenencia la tiene él. Mi mueble, mi cocina, mi balón de gas, mis documentos importantísimos, todos mis artículos de enfermería, mi tensiómetro, estetoscopio, mis pipetas, todo, ¿no? Mi balómetro, todo, mi oxímetro, todo. O sea, hasta mi título, no sé, querrá ejercer, no sé. Pero no está, él se retiró. Lo desapareció. Pero ¿Usted cree que ella salió porque quería escapar un poco de este ambiente? yo creo que sí. Yo creo que solo quería distraerse un poco. Porque llevó su laptop, llevó su constitución, llevó su libro, llevó su carné, o sea, de la universidad, llevó sus documentos, o sea, ella no se fue así nomás sin sus cosas. Es más, ella siempre que se iba para ahí ponía su laptop y acá su constitución, sus documentos siempre ahí y se echaba, ¿no? Escribía, dibujaba en su laptop. Y ahí había wifi, o sea, para ella era más bonito. Entonces, de ahí de donde la intervienen. Patricia estaba en ese parque. Viene, dice, en Serenazgo. Eso fue lo que me enteré después. En el parte policial que hicieron estos dos individuos, dos policías, con los que al final pasó sus últimos minutos. Ella está en el parque y la interviene en Serenazgo. Sí, viene Serenazgo. 2 serenazgos. Patricia estaba en el Gras. Uno dice Gras, el otro dice que estaba más allá. Pero yo los he buscado, pero no, como es un proceso judicial, penal, no pueden hablar conmigo. ¿Y hay cámaras en ese parque? Había muchas cámaras alrededor, cámaras de 300 metros alrededor, quedaban así, porque yo he ido, yo he buscado, y totalmente se veía dónde hubiera estado mi Pati. Pero nada, desaparecieron las cámaras de Parque Rachel, desaparecieron las cámaras de Serenazgo, porque lo que ocurrió con mi hija fue al costado de una caseta de Serenazgo. Yo diría que esa zona está bien resguardada. Exacto, y al frente estaba Siete Sopas, que contaba con 15 cámaras. Es en una esquina. Hay muchas cosas que no cuadran.
muchísimas cosas que ellos, no sé, No se saben tapan cómo el explicarlo. sol con un dedo. Entonces, es imposible que ellos, que la Fiscalía, el Poder Judicial ahora crean en algo tan ilógico, sacando conclusiones. Esto no es ni un suicidio ni una negligencia policial. Cuando pasa esto de mi Patricia, cuando la interviene Serenazgo, Ajá. la ponen en una banca. ¿Por qué le allí, intervienen? porque dicen que la vieron ahí sola y al identificarse ve que era una persona que se había tratado de suicidar anteriormente en el Parque del Amor, porque está Que está ahí como cerca. al siguiente. Y en realidad en esa zona inclusive hay otros registros de personas Sí. que han intentado quitarse la vida. Entonces ellos dijeron, bueno, no, vamos a llamar a la policía para que pueda ver. Ellos pensaron eso, llamaron a la policía. Pero ¿usted cree que se acercan en primer lugar porque la ven indefensa, porque veían que no se movía con facilidad? ¿O por qué motivo cree que se acercaron en primer lugar a pedirle que se identifique? Yo pienso muchas cosas, Kiara. Primero, Patricia era una joven muy bonita, muy hermosa. Y sí, estaba vulnerable, con un bastón, porque eso fue lo que llevó. No podía movilizarse. Si ella hubiera intentado lanzarse ese día, fácil lo hacía. Fácil, porque estaba a un paso y estaba en la situación que estaba. Ella lo hubiera hecho, pero no fue así. A ella no la encuentran en ese lugar. Ellos pueden decir que estaba ahí, que había tenido un intento y todo, pero a ella no la encuentran en situación de querer hacerlo. Ella estaba ahí con su laptop, con sus cosas personales. Claro. ¿Por qué llevaría su laptop en ese caso? Exacto. Llaman estos serenazgos a la policía y se acercan dos policías, en una patrulla antigua, sin rejilla y sin video, que o sea, dentro no podía grabar nada. Entonces estos policías se acercan. Yo estoy segura que Patricia les dijo, identifíquense, por favor díganme quiénes son. No sé si lo habrán hecho, no creo. Deberían. Como mujer que alguna vez ha estado a solas con un policía porque pasan cosas malas, los policías, y la experiencia que yo personalmente tengo con los policías es horrible. Los policías intentan pedirte tu número, coquetearte. Es la verdad, es lo que pasa. Y no solo a mí, le ha pasado, creo yo, que a una gran cantidad de mujeres que conozco. Así es. Yo sé que Patricia se puso fuerte, a la defensiva. Sí, a la defensiva, porque ya nosotros habíamos sido violentadas en la comisaría cuando íbamos a denunciar, y también ella había pasado recientemente un ataque violento de parte del doctor, ¿no? Entonces, si una autoridad, alguien que tiene peor, y los policías sí sabemos muy bien que desde siempre son machistas, son agresores, autoritarios, muchos policías son agresores. Así es, abusan de su autoridad, y ¿no? no digo de ese uniforme. Todos, ¿no? Porque de hecho debe haber algunos que respeten su uniforme, pero muchos, porque que la mitad de las mujeres hayamos tenido alguna mala experiencia con un policía es porque es una constante. Exacto. Yo así cuando escucho que una compañera es intervenida o un policía al menos le ha llamado la atención, yo ya me pongo en la alerta, porque temo por ellas. Entonces, cuando llegan estos policías, nunca lo van a contar ellos, nunca van a decir que mi hija se defendió y les dijo que se identifiquen, porque yo sé que Patricia lo hizo. Yo la conocía muy bien, ella no se quedaba callada. Seguramente les ha dicho más cosas todavía. Ustedes no me pueden obligar a esto, no, yo tengo mis derechos, aquí está mi constitución, o sea, porque ella se sabía muchos artículos, ella leía muchísimo. La cuestión es de que sí la llevaron a la comisaría, 1 hora y media estuvo ahí. ¿Por qué no me comunicaron? ¿Por qué no me informaron si era una persona como ellos dicen que estaba en situación de suicidio? ¿Por qué no me dijeron si ya la estaban interviniendo? Ahora, no sé si existe un protocolo policial
para una persona que está en una situación como esta, creería que si existe, no lo cumplen. Y si no, lo más probable es que no exista. Pero en caso de que algunos policías hayan recibido algunas indicaciones en casos como este, estoy segura que no lo hacen. Porque no están bien instruidos. Porque a los policías les falta muchísimo, en realidad. Y Sí. de saber cómo tratar, cómo actuar. Sobre todo con las mujeres vulnerables, la verdad. Así es. Entonces, entiendo que viene Serenazgo, llama a la policía porque ellos tenían de repente en su registro a Patty como una persona que había intentado cometer un acto de suicidio en la zona. Ajá. Viene la policía y se la llevan a la comisaría. Sí. ¿Por qué se la llevan a la comisaría? Yo sentiría que lo más lógico sería llevarla a un hospital psiquiátrico. Exacto. Si es que de verdad está pasando esta situación, ¿no? ¿Por qué se la llevan a la comisaría 1 hora y media? ¿Cómo para qué? ¿Para beneficiar a quién? Yo no sé qué habrá pasado mi hija ahí adentro. Me imagino Exacto. muchísimas cosas. Te juro que me imagino un montón de cosas. Pero pensando fríamente, creo yo, que ellos cometieron, a mi parecer, lo peor que se le puede hacer a una mujer. ¿Usted piensa que ellos abusaron de Patty? Pienso de todo. Pienso que ellos le hicieron mucho daño, que vejaron también su autoestima, que la quebrantaron. Pero Patricia no iba a callarse. Patricia no se iba a callar. Ella iba a hablar. Y mucho. Gritar. Cuando la volvieron a subir al carro, supuestamente, dicen ellos, para llevarla a mi domicilio, desde Miraflores hasta Ate Vitarte, es imposible. Es demasiado lejos. Tampoco me llamaron. Tampoco me informaron. Patricia tenía su teléfono. ¿Por qué estaba apagado? ¿O por qué Patty no la llamó? Ya no me llamó. ¿Por qué? Cuando dicen ellos que estaban por vía expresa, Ricardo Palma. Angamos con Ricardo, ¿Con la vía expresa? vía expresa. Sí, pero este lado de acá, tiene otro nombre. En esa esquina, aquí al lado derecho, hay una caseta de Serenazgo. Al frente está 7 Sopas. Sí, en esa esquina exactamente está 7 Sopas. Dicen ellos que ahí ocurrió todo. Que Patricia agarró un rifle que pesa 5 kilos y mide 1 metro y del lado izquierdo percuta el arma y se quita la vida. ¿Cómo? Había un rifle. Una AKM de 1 metro. Yo he visto esa arma un montón de veces y he preguntado y he hablado con otros policías, mujeres y hombres. Me dicen muchas cosas, otros son brutos para responder, otros sí me dan un poco de alcance. Ahora, otros hasta me han aconsejado. Haciendo el ejercicio de 1 metro, como una persona que tenía la movilidad reducida, entiendo, porque todavía estaba con la clavícula estaba rota todavía. Sí. ¿Cómo podría haber hecho el movimiento para usar esa arma? Además, ¿por qué en un carro policial hay un arma al alcance de un civil? Es que no tiene sentido de tantas maneras esta historia. Hay muchas cosas, Clara. Mi hija, dicen ellos, que se dispara por el lado izquierdo. La herida de mi hija es acá. Acá. La bala de una AKM hace esto. Entra así, no entra así. O sea, el arma tendría que haber estado de esta forma. Y ella tendría que haber estado así. Para que entre así. Es imposible. Es muy extraño. Igual vi muchas personas expertas en el tema que decían que era inusual. En caso de ser un intento de suicidio, así no es como la gente se suicida. No. Ella no tendría por qué haber tenido acceso a esta arma. O sea, no creo que los policías anden con armas así en la calle y las tengan en la parte trasera de sus carros.
Y no creo que ella, con la movilidad reducida que tenía por lo que había pasado meses atrás, haya podido hacer los movimientos necesarios para infringirse ese daño. Ahora, yo lo que parece en realidad, lo que creo es que estos policías quizás no han dicho la verdad y han ocultado lo que pasó realmente con ella en base a esta historia. Sí. Que me parece lo que usted también piensa. Yo creo lo mismo. Ellos están evadiendo responsabilidad, dejando de decir lo que en realidad pasó en ese momento. A mi parecer, estos 2 efectivos policiales me arrebataron a Pati y crean impunidad basándose en la situación de salud mental de mi hija, lo cual es una injusticia, porque Patricia ya era víctima. Lo que pasó con ella no era justo. Ella merecía seguir. Tenía muchas ilusiones. Le truncaron la vida. Ella quería sanar. Estábamos buscando ayuda para que se recupere. Ella estaba luchando para estar bien. Íbamos a terapias. Buscábamos. Tratábamos. Ella estaba luchando y se encontró con estas personas. Este caso salió en medios como una negligencia policial. Sí. Claramente sí hay negligencia al que un civil tenga acceso a un arma, entonces eso, pero siento que quizás lo que pasó fue que ellos contaron esta versión porque igual tenían un grado de responsabilidad y querían reducir este grado de responsabilidad lo más posible. Sí, pero reducirla de esa manera es muy bajo. Claro. Primeramente porque como de la manera que muere mi pequeña es bastante difícil. Luego que hayan desaparecido las cámaras de todos lados, en la comisaría del Serenazgo, estaba ahí. Desaparecieron. De Siete Sopas, tampoco. Lo peor, si mi hija comete eso que ellos dicen que hizo en ese lugar, no movían su cuerpo. ¿Por qué lo llevan? ¿Por qué cambian de escena? ¿Por qué se llevan a mi hija a 27 minutos del lugar donde ellos dicen pasó? La llevan al ángulo Americana, 27 minutos. Hacia Miraflores de nuevo. Hacia allá adentro, hacia allá, hacia Miraflores, para el lado de ella. O sea, la regresaron a Miraflores, cuando supuestamente la estaban llevando hacia el otro lado. Y debían, y mira, Kiara, en ese punto, al lado izquierdo, a menos de 1 minuto, está el Seguro Social. Al lado derecho, también a menos de 1 minuto, está Sisol. Y de ese lugar, a 5 minutos hacia el frente, está el Ulloa. Si ellos llevan a una persona, es porque la están llevando viva, para que lleven, para que tenga atención. No se la llevan tan lejos. No, aparte de eso, no mueven un cuerpo inerte. Claro. No lo mueven. Ellos saben que no se puede mover. Claro. Tiene que llegar un fiscal. Claro. Y movieron su cuerpo. Movieron a mi hija. Y yo estoy... Mi corazón siente que ella estaba viva en ese momento. Ella no murió ahí. Porque si no, ellos, con las cámaras, con el cuerpo de mi hija, y más los 2 taxistas que dicen ellos estaban ahí, tenían prueba suficiente para salir de una vez ya de este tema. Limpios. No pudieron. Mi hija no murió ahí. Fue en el transcurso. Para mí es así. Hay muchas cosas. El arma, primero, que no debería haber estado ahí. Menos dejarla ahí. Supuestamente ellos han bajado, dicen, en ese momento, porque hubo una pelea de 2 taxistas adelante, que también, o sea, no sé, no tiene lógica que baje uno y que baje el otro. Y después, inclusive, si la bala se dio en ese momento, ellos regresan, suben a la unidad. ¿Por qué no tienen nada de pólvora? La gente hubiera escuchado. Claro, la gente se hubiera aglomerado. No hubieran permitido que se llevaran el cuerpo, no hubieran permitido
no hacer nada en ese momento. Es imposible. Ahora hay muchas incongruencias, muchas incoherencias en el relato de estos dos, voy a decirle presuntos asesinos, que yo creo que algo tienen que haber hecho, algo le tienen que haber hecho a Patty, porque si ellos saben que están recogiendo una persona que había intentado hace meses atrás atentar contra su vida, ¿en qué cabeza ponen un arma a su disposición? O sea, para empezar, ¿en qué cabeza? O sea, ¿cómo? ¿Cómo alguien podría pensar que eso era correcto, que estaba bien? ¿O cómo puede haber un descuido tan grande de parte de la policía? Luego, ¿por qué se la llevan a la angloamericana? Que del punto inicial es lejos, no es cerca, no es la clínica más cercana. No. ¿Por qué nunca la llamaron? ¿Por qué la llaman después? Porque estuvo 1 hora y media en la comisaría. Una mujer que tenía, que presuntamente también había intentado suicidarse. ¿Por qué la llevan a la comisaría? Y luego a su casa. ¿Ese es el protocolo que tienen los policías? Todo es como una gran mentira que han contado. Es como una bola de nieves de mentiras. Sí. Luego, ¿por qué no están las cámaras? Porque si ellos fueran inocentes, creo que podrían comprobarlo. Exacto. Con mucha rapidez. Y siendo la policía, como ya hemos visto en otros casos, hasta editan cosas. ¿Por qué esta vez no? ¿Por qué no pudieron hacerlo? ¿Por qué no se deslindaron de una vez si dicen que fue en ese lugar? Pero no fue así. Ahora, No fue así. Se les ha salido de las manos. Yo vi el testimonio del policía, que creo que era el capitán de ellos, no lo sé, diciendo que los iba a investigar, que iba a ver qué había pasado, que los iba a separar de ser necesario. ¿Qué pasó realmente con esos policías después? ¿Qué pasa con esto que fue muy sonado y que fue vendido inclusive como negligencia policial, cuando yo creo que hay algo mucho más duro escondido? Ese mismo día que ocurre esto, como te dije, no me dejaron ver a mi hija. Todo estaba cercado. Si yo me acercaba hasta, puedo decirte que me golpeaban. Usted fue a la clínica angloamericana. Sí. Ahí supuestamente estaba ella. Ni siquiera llegó a entrar. No la recibieron porque mi hija Ya estaba sin vida. fallecida. No la recibieron. Entonces, yo estuve ahí y evité a la prensa porque ¿no? Yo quería entrar. Yo quería entrar y no pude. Vino el comandante de esa comisaría de Miraflores y él puntualmente, de frente y muy claro me dijo: señora, cuando pasa esta situación con su hijita, los 2 policías estaban dentro con ella. Yo le digo, yo no sabía lo que habían dicho ellos. Yo no había escuchado ninguna versión todavía. Entonces yo estaba mal. Todo lo que escuchaba era como granadas, cosas en mi cabeza que me explotaban así. Y yo lo miraba a mi vecino, al joven, y yo sí. Y me decía, y mi hijo le preguntó, ¿qué está diciendo? Su hija Patricia, señora, estaba dentro de la patrulla con los 2 efectivos policiales. Lamentablemente, ahí pasó. Entonces, yo saco mis conclusiones. Después, 2 jóvenes policías entrenados, ¿cómo van a poder con una joven que no podía levantar su brazo derecho ni su rodilla derecha? Podía sentarla, porque para que tú hagas un movimiento, para que puedas hacer eso, tendrías que estar también bien sentada y poder hacer, aunque sea un poco de presión para poder agarrar eso, ¿no? Hasta para defenderte, ¿no? Porque mi hija estaba en la parte de atrás y los 2 policías adelante. Entonces, sí, ella se pone a discutir por qué ellos no tenían pólvora en su cuerpo. Ninguno de los 2. En balística sale así. Para mí eso es encubrimiento. Simplemente desde el inicio han empezado a tratar de que esto se vea como una negligencia policial o un suicidio. Pero no. Hay otra cosa más. Uno de los policías, que en ese tiempo era el comandante de la DIRINCRI, salió en prensa a la hora
y dijo que había comunicado a la familia sobre la intervención a Patricia, que había comunicado a la familia. Jamás, nunca se comunicó. Primero, que en mi casa había en ese tiempo teléfono fijo. Después, la única familia que éramos, que nos cuidábamos, nos protegíamos, era mi hija, mi padre, mi hijo y yo, que estaba en el hospital ese día. Se debían haber comunicado conmigo. Ellos llamando a casa, peor, porque Patricia nunca se comunicaba al teléfono fijo, jamás, ni siquiera lo tenía. Ella tenía mi número, el número de su hermano, el número de su amigo y el suyo, y el de sus compañeras. O sea, no. Ellos dicen que se comunicó y eso es mentira. Nunca lo hicieron. Es más, si en algún momento lo hubieran hecho, se hubieran comunicado con la familia de sangre que tengo en mi casa, que son mis agresores. Ellos jamás hubieran hecho nada por ellos, por ella. Y mi hija se lo debe haber dicho al policía. ¿Para qué? Si en algún momento lo hicieron, que es falso. La intervención inicial. Exacto. Es mentira. Nunca se comunicaron. Después hay otra versión, otra más. Ese mismo día ellos sacan un comunicado en donde dice que los policías que intervinieron ese día, dicen en ese comunicado que ellos iban a ser separados de la institución, que iban a ser procesados e investigados por el fuero militar y que habían sido encontrados responsables penalmente. Eso decía en ese comunicado. Ese día salió. A los 2 días lo desaparecen. El comunicado. Ese comunicado. Ahora, ¿usted cree que ellos son directamente los responsables o que pudo haber sido otro de repente oficial, o otro efectivo, y a ellos los mandaron como que al frente? Yo de la policía todo puedo creer, Kiara. Yo puedo creer de ellos la peor actitud tomada en contra de una mujer, y más si es vulnerable. Y peor aún si era Patricia, porque Patricia sí se defendía. Ella no se quedaba callada y estaba mal. Lo que creo es que su cuerpo estaba mal. Ella estaba muy vulnerable, no se podía defender. Porque si ella se hubiera podido defender, te apuesto que era que ella corría, pero no podía. Quizás Patricia, por intentar defenderse, encararlos y enfrentarlos, ellos reaccionaron mal. Es lo que me ocurre que puede haber pasado. Pero por otro lado también creo que ellos encubrieron todo esto que pasó, que no sabemos qué fue lo que pasó realmente, pero decidieron pasarlo como que Patty intentó quitarse la vida nuevamente. Y era muy fácil. Era muy fácil para ellos decir, hey. Sí. Y como no hay empatía, como no hay justicia, hace muchos años pasa esto con los casos policiales, ¿no? Por eso es que ellos culparon a Patricia de su muerte. Pero no es así. Patricia ese día no. Estábamos buscando que ella se recupere. Ella estaba yendo a sus terapias. Estaba muy entusiasmada en eso. Quería sanar, quería caminar, quería seguir con su carrera, quería viajar a provincia y enseñar allá. Por eso ella estudió quechua, porque ella quería ir a las zonas rurales, no quería estar en Lima. ¿Qué pasa después con usted? ¿Qué hace? Imagino que velan a Patty, no sé si logra ver el cuerpo después. El día que me la arrebataron, ese día yo morí. Todo era oscuridad para mí. Esa noche no sé qué hice. No lo recuerdo. Perdí la razón. Me arrancaron todo. Me destruyeron. Yo no creía. Yo estaba buscando a mi Patty. En todas partes la buscaba. Yo no creía. Ya decía, no puede ser, esto no puede haber ocurrido. Fui a la comisaría, entré, salía, buscaba, nada. Llegó ese día horrible de velorio. Yo veía rostros, lloraban conmigo, gritaban conmigo, pero yo no entendía nada.
Yo decía, esto es una pesadilla, mi hija está ahí, yo no quiero ver. Me acerqué, la vi. Mira mi angelito dormido. Después el día siguiente no pudimos enterrarla porque no podíamos juntar el dinero para enterrar a Patty. No podíamos. Esa fue la primera vez que su padre le dio algo importante a Patty. Ese día fue la primera vez que le dio algo más de 100 soles. Porque siempre eran 20, 50 soles miserables. Ese día fue la primera vez que le dio un poco más de 100 soles a su hija. Cuando ya no estaba aquí, cuando no podía disfrutar, cuando ya no podía, ya no necesitaba de él. Me fui a inspectoría, puse un reclamo, una solicitud para saber dónde están trabajando, qué situación se encuentran actualmente, para saber si ellos han hecho desacato, si en verdad han sido investigados, si ha habido algún proceso. Me lo recibió un policía, ¡pah! Me quitó así. Yo digo, mi cargo, pum, me lo tiro. Ya. Con eso estuve conforme, que me había recibido, pero nunca me respondieron. Nunca. Como no me respondieron, me fui a DIRREUM y también puse mi queja ahí. Le dije, mire, yo he mandado tal documento, tal fecha, y tal. Hasta ahora no me responden. Se supone que tienen que darme un... En ese tiempo yo tenía abogada de Ministerio de Justicia. Terrible. No pasa nada con ellos. Los ministerios no dan buenos abogados. Me decían a mí, le estamos haciendo un favor porque nosotros no cobramos. Espérese. O sea, uno como civil puede ir a consultar los antecedentes de los policías. Sí. Es lo que usted dice. Sí. Entonces, de ahí, lo único que me dieron fueron sus denuncias. Está imputado por tráfico ilícito de drogas. Imputado. Y el otro policía tiene denuncia por violencia intrafamiliar y hurto agravado con arma. Los dos. Con eso, peor. Yo estoy más segura. ¿Y ellos siguen trabajando? Siguen trabajando. Nunca fueron separados. Al día siguiente le tomaron una foto a sus compañeras y no, seguían trabajando en la misma comisaría, pero como iban ellas a hacer protestas, plantones afuera, porque sí seguían yendo, los cambiaron. A uno por un lado y a otro por otro lado. Cambiaron de comisaría simplemente. Nada más. Entonces yo seguía buscándolos y nada. Hasta que un día salió en la televisión una noticia que decía, policía implicado en la muerte de una joven por suicidio dentro de la patrulla que él conducía. Acaba de matar a un pitbull de 4 disparos en la cabeza. Zona San Borja. Así me enteré en qué comisaría estaba. Y me fui a San Borja. En ese momento que escuché la noticia. En San Borja hay 2 comisarías también. Me fui a las 2 comisarías. Y no pude controlarme porque yo quería encontrarlo. Entonces yo le dije, yo entré así sin decir nada y ya no voy a gritar para encontrarlo, así, porque yo tengo su foto. Yo entré, nada, no está. Entonces empecé a gritar, Julián, te estoy buscando, Julián, te estoy buscando, quiero hablar contigo, así, sin decir quién era, así. Entonces, un señor viene y me dice, ¿qué es lo que pasa, señora? Quiero hablar con el policía Julio. Necesito hablar con él. Me dice, él ya no está aquí, por lo que había pasado, pues, por lo de los disparos al pitbull, porque lo mató de 4 disparos en la cabeza. Wow. Pero todo lo arreglaron también. ¿Por qué? ¿Por qué quieren defender a estos policías? Supuestamente, el que llevaba al perrito era el hermano de la dueña. Y la dueña estaba en extranjero. Ella le mandaba dinero para su alimento y para que lo paseara a su perrito. Entonces el hermano borracho, alcohólico. O sea,
Entendible, pues no, quién protege a ese policía ahora, ¿no? Entonces, él estaba pasando, dice, y el perro se le lanzó, dice, al dueño, y le pidió al policía que lo mate. Así. Un disparo. 4. Con un disparo es suficiente. O en la pierna. ¿Por qué en la cabeza? No, o sea, no puede haber ninguna de esas dos cosas. No debería haber ese tipo de agresión, ni para un ser humano ni para un animalito. Es que hay que ser inhumano. Se acerca a usted, Defensoría del Pueblo, sí, no. o algún ministerio. Yo fui, ese día no, yo perdí la razón, estuve mal mucho tiempo. A mí me rescataron las compañeras de Patti, porque era activista, ¿no? De su colectivo y había feminista. hecho su colectivo, por eso. Y tenía dos amigas que la querían, ¿no? Y la extrañaban y querían ayudarme. Entonces, empecé a ir a la fiscalía, pero no quería exponerlas. Y en la fiscalía fue horrible. Al inicio yo pensé que esta señora se llamaba Milagros Gallegos. Claro, Milagros Gallegos, porque ese nombre me dio al inicio ella. ¿Qué mujer? La de la fiscalía, que era la adjunta. Okay. El caso de mi hija Patricia, hasta el día de hoy, está en la fiscalía que queda en Villarán y Los Sauces 565. Es la segunda fiscalía corporativa de San Borja, Miraflores y Surquillo, en el primer despacho, con el doctor Eric Vélez Espinosa, que ahora es el fiscal, el que lleva el caso de mi hija. Pero en esa época, cuando pasó lo de mi Patricia, estaba el señor Marcial Paucar, que jamás le vi la cara. La única persona que me atendía y me mal atendía y maltrataba era la tal Milagros Gallegos. Ella, cuando yo fui la primera vez, yo estaba en crisis, estaba muy mal, me había pasado poco tiempo, 2 meses, 1 mes creo, y me dijo, así no me venga acá, retírese, váyase, así no regrese, me dijo. Se refería a que usted porque yo estaba descuidada. Estaba mal, triste, llorando, mal emocionalmente. Pero me trató así. Yo me fui, me quedé afuera como 2 horas llorando, porque quería entrar otra vez, pero tenía miedo. Decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tomé agua, me fui. Después regresé otro día y vine con agua, tomando agua para controlarme. Y me dijo, usted es de los niños cristianos. Y me dijo, señora, yo he sido uno de los peritos. Y me acordé de lo que me dijo la señora. Yo he sido uno de los peritos. Señora, no hay nada que hacer. Váyase, la voy a notificar. Cuando pase todo esto, la notifico, váyase. De nuevo me votó. Entonces yo le dije, señora, usted no tiene por qué tratarme así. Yo necesito información. Quiero saber qué tengo que hacer, porque yo no sé qué hacer. Nunca me he matado a una hija. Le digo, yo quiero saber qué es lo que tengo que hacer. Ayúdeme. Usted es mujer. Y me dijo, sí, pero tienes que irte. Ya te dije ya. Ya te voy a notificar. Me votó. Me volví a ir. Y así, otra vez. Muchas veces. Hasta que un día le colmé la paciencia, creo. Y me dijo, otra vez. Sí, porque yo quiero saber qué debo hacer. ¿A dónde tengo que ir? Yo quiero saber. Pero no podía controlarme, porque sentía impotencia, rabia. Enseñaba a mi hija, extraño hasta ahora a mi hija. Y le dije, por favor, usted es mujer, debe ser madre,
Y me dijo, no, yo no tengo hijos. No, me gustan los niños. Yo, dentro de mí dije, Dios, de razón. No siente lo que una mamá siente por sus hijos. Y le dije, señora, yo necesito información. Es mi derecho. Yo necesito información y quiero que usted me la brinde. Usted es la persona a donde han llegado todos los papeles. Usted sabe todo. Usted ha leído. Le dije sí. Y me dijo, sí, yo he leído. ¿Y sabes qué? Me dijo, tu hija ahora es solo un papel. Tu hija ahora es solo un expediente. Alzando un papel. Solo un expediente. Escucha. Si yo quiero, lo pongo arriba. Y si yo quiero, pongo abajo su casa. Así que no se arriesgue, me dijo. Yo no estaba sola ese día, pedí que alguien me acompañe. Pero tampoco quiere declarar, tiene miedo. Y yo le dije que no era justo que me tratara así. Que yo soy la mamá, yo no soy el asesino. Uh-huh. Que yo solo quiero que mi hija descanse en paz para que yo esté tranquila. Que yo quiero saber a dónde tengo que ir, qué puertas tengo que tocar para que mi hija tenga justicia. Fue la primera vez que dije esa palabra. Porque no sabía qué tenía que hacer. Y me dijo, váyase, váyase, váyase. Sí me voy a ir, le dije, señorita. Ya no tengo nada que hacer acá. Usted va a poner el caso de mi hija arriba o abajo. O un papel. Está bien. Me fui. Y afuera empecé a gritar, justicia para Patricia, justicia para Patricia. Así empecé a gritar afuera, señorita. Me llevaron de ahí y me fui. Pasó un tiempo. Ya tenía abogada del Ministerio de Justicia. Y me decían, cuando yo les preguntaba, por favor, ¿qué dicen los papeles? ¿Qué hay en esos documentos? ¿Qué declararon los policías? Me decían, señora, estamos ocupados, estamos en audiencia, tenemos diligencias, no podemos atenderlo. ¿Y a quién atienden entonces, no? Porque ¿dónde voy? ¿Cómo hago? Yo no quiero regresar a la fiscalía, no quiero regresar allí. ¿La fiscalía abrió un proceso contra esos policías? Sí. Se lo abrió. Sí, pero fue a tanta insistencia. Uh-huh. Y total que la abogada me dijo, ¿sabe qué, señora? Ahorita no tenemos tiempo. Espérenos unos días. 15 días, un mes y medio, 2 meses. Ya no pude más. De nuevo me fui al Ministerio de Justicia a ver otro abogado, a preguntar. Y al Ministerio de Justicia me fui al Ministerio Público, que queda en Plaza San Martín, ahí en un segundo, tercer piso. Y un abogado fue quien me atendió, uno de oficio. Uh-huh. Me dijo, ¿sabe qué, señora? No pierda su tiempo, vaya a dormir, disfrute la vida, porque no va a conseguir nada. El Estado no va en contra del Estado, y menos contra policías. No va a conseguir nada. Eso fue lo que me dijo. O sea, los policías, por ser policías, no pueden ser juzgados. Pueden hacer lo que quieran. Y muchas veces hacen lo que quieran. Además, este sistema en el que estamos pareciera que está diseñado para afectar a los que debería defender. El Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, brindan profesionales que parece que estuvieran entrenados para hacerle daño a las personas que deben defender. Perjudican los casos, los atrasan. Igual en otros casos que hemos escuchado, no dan una asesoría buena, una asesoría medianamente buena, ni siquiera, al contrario, perjudican a las personas que están buscando justicia. Es muy mediocre su desempeño profesional. Sí, así es. Esa es la palabra, mediocre. Y no les importa encima. No tienen
culpa, no tienen sentido de culpa, no tienen sentido de sororidad. No, o sea, no les duele. No les duele. Nada, nada. Lo siguen haciendo, es parte de todo el sistema. Cuando pasa esto, Kiara, mira, archivan el caso de mi hija. Yo era como si me estuvieran matando 1000 veces en ese momento. No sabía qué hacer. No tenía dinero, no me atendía la abogada. No tenía cómo hacerlo. Empecé a pedir ayuda, llamar hasta el colectivo donde estaba, pero no me ayudó. Y me comuniqué con las compañeras de mi hija. Y una de ellas me ayudó. Su papá, de manera solidaria, me ayudó. Él salvó el caso de mi hija. Por eso lo reabrieron. Yo conseguí una cita con la Suprema Fiscalía de Lima. Gracias a Dios me la brindaron. Y el fiscal superior entendió mis argumentos. Él pidió el expediente y vio que sí, que no es correcto lo que están haciendo, archivando, que había que investigar, que habían cosas que no cuadraban y que tenía que lograr eso siguiera, investigar a esos policías. ¿En qué año reabren el caso? En el 22. En el 2022. Usted estuvo 3 años detrás. Sí. De esta... ¿Sabes justicia. cómo cierran el caso de mi hija, Kiara? Increíble. Me llaman por teléfono. Ya contesto. Y me dice, señora, una voz, la voz del monstruo de la fiscalía. Así ya le tuve que poner para yo tranquilizarme. Y no, o sea, el monstruo. Y le digo, señora Milagros, dice, ¿sabe qué? Entre a su correo y fírmelo. Ya está. Yo, pero ¿de qué se trata? Yo no sabía de correos todavía, Kiara. Y encima con mi mente así, no. Entonces yo le digo, ¿qué correo? Por favor, deme la información que debo hacer. Yo no sé. Me dice, ya le dije, entre al correo y le da visto. Y ya está. Dice, ¿qué pasó? Entonces yo, cuando le digo, señorita, por favor, dígame. Es el archivo, me gritó. Archivo. Te dije, archivo en el caso de mi hija. Entonces, cuando yo trato de entrar, o sea, me desmayé. Y mi celular se cayó al piso. Y se malogró. Kiara, eso salvó el caso de mi hija. Porque usted no lo firmó. No lo llegué a abrir. Y ese fue como el abogado, el papá de una compañera de mi hijita, hizo todo el seguimiento, probó que el celular se malogró, que lo tratamos de arreglar, todo. Y eso le sirvió. Él salvó el caso de mi hijita. Yo estoy muy agradecida con el Señor. Porque sí, por Él es que sigo en lucha. Hoy día, ¿cómo va el caso? ¿Qué es lo que piden? Después de tanto caminar, hasta ahorita sigo caminando, Kiara, sigo tocando puertas, voy al Congreso, voy al Poder Judicial, a la Fiscalía, al Ministerio de la Mujer, a PRODE, Paro Molestando, a la Fundación de Derechos Humanos, a la DL. Trato de que no olviden el caso de mi hija. De que no olviden a Patricia, porque ella es una luchadora social, es una activista, es una mujer como nosotras, que alzó la voz y merece ser escuchada, merece justicia. Y yo soy la voz de mi Pati. Yo. El caso de Patricia pasó la preliminar, pasó la preparatoria. Ahora estamos solicitando la acusación fiscal para que procedan con la prisión preventiva y el juicio oral. Sí, sigo en lucha, Kiara. Todavía no me han derrotado. No lo van a hacer. Yo voy a seguir. Así en silencio, a veces decaigo.
A veces no puedo ni comunicarme, no puedo ni hablar, a veces me doy una pausa. Pero sigo en lucha y también es porque tengo personas así como tú que me miran con ternura, que me brindan cariño, palabras bonitas, sonrisas, abrazos. Tengo a mis compañeras de lucha que las amo. Por ellas, por ustedes, sigo. Son una bendición en mi vida. Patricia se multiplicó por millones. Patricia es y será siempre el orgullo de mi vida hasta el día que yo parta de aquí. Patricia nunca va a morir. Ella siempre va a estar en mi corazón. Yo lo único que quiero es que no la culpen, que no crean en los argumentos de estas personas. Temo mucho las nuevas leyes que empoderan y protegen con impunidad a la policía, pero tengo fe en que la luz, que va a salir a la luz la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad siempre triunfa. Siempre. Te amo, Pati. Hasta siempre, mi amor. Con todo mi corazón, te amo. Estoy orgullosa de ser tu madre, hijita. Siempre voy a estar contigo. Aquí, en todo, en todo. Siempre, Pati. Creo que Pati ha sido una mujer a la que han revictimizado múltiples veces en su vida. Una mujer que luchó con problemas de salud mental, que sí, en un momento intentó quitarse la vida como parte de esta enfermedad, y estas personas se han agarrado de eso para decir que fue culpa suya, que ella lo buscó, que ella lo hizo, sí. Y la gente da tanto la espalda, desde el doctor que la trató hasta la fiscal, minimizándola como persona por estar enferma. Exacto, por ser víctima, por ser violentada, por haber sufrido eso que duele tanto, y que yo hasta ahora lo vivo. De una violencia que nace desde la familia, desde sus abuelos. Por eso es tan importante cortar los círculos de violencia. Sí. Por eso si ven violencia en su casa, si su esposo o su pareja los trata mal, huyan, porque esto repercute años después, generaciones después. Espero que Pati, donde sea que esté, hoy esté en paz, pero sé que va a estar en paz cuando realmente se haga justicia, y me alegra saber que este caso está aún abierto y que hay una esperanza de que sí se pueda juzgar a las personas que deban ser juzgadas y encontrar culpables y encontrar responsables de lo que pasó. Porque lamentablemente en muchos casos se cierran, se archivan y no se sabe más. Entonces esperamos que sí haya justicia para Pati, como no la ha habido para otras mujeres. Así es. Voy a seguir caminando, Kiara. Voy a seguir tocando puertas. Ahora, por el momento, y espero que sea así hasta el final, hasta que logremos que Patricia descanse en paz, y yo recibir mi abrazo de justicia. Está conmigo el doctor Carl Álvarez, el doctor Víctor Manuel Álvarez, de Manuela Ramos. Lisbeth, una compañera, se acercó a mí. Ella me veía que yo iba por todos lados, caminando con mi pequeña, tocando puertas. Siempre he estado caminando en silencio, sin informar. Y se acercó y me dijo: Aide, queremos ayudarte. Y inició a ayudarme. Ellos ahora sostienen legalmente el caso de mi hija, Patricia Villafuerte Suárez. Usted pertenece al colectivo Familias Unidas por Justicia. Sí. Los podemos encontrar en Facebook. Ahí siempre están activos con los nuevos casos y con las nuevas mujeres desaparecidas y feminicidios que lamentablemente siguen siendo el pan de cada día en nuestro país. Su página es Justicia para Patricia Villafuerte Suárez. Tengo una en Facebook que es Justicia para Patricia Villafuerte Suárez, y el otro que es la página de mi hijita que se llama Exigimos Justicia para Patricia Villafuerte
Suárez. Sí, ahí yo comparto. Discúlpeme a veces si estoy en silencio, pero es que decaigo. Pero he resistido 5 años, 2 meses, 5 días. Y sigo en lucha. He resistido y voy a resistir hasta el final. Gracias a todos los colectivos, a las asociaciones que me han ayudado, que me han sostenido, que han estado ahí presentes para mí. Gracias a ti, Kiara, gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar de mi hija. Ella no quería irse. Ella estaba mal emocionalmente y la culpan de su muerte. Y no es así. Solo quiero una oportunidad. Fiscalía, Poder Judicial. Solo quiero una oportunidad para que mi hija reciba lo que merece. Justicia. Quiero que estos 2 policías sean procesados y poder yo por fin verles la cara, porque jamás he podido lograr encontrarlos. Y no quiero que se olviden de mí, y menos de Patricia, jamás. Me arrancaron la vida, me destruyeron en mil pedazos, me quitaron a mi hija. Nunca, no puedo perdonar, no puedo olvidar. Solo quiero justicia. Justicia para Patricia Villafuerte Suárez. Porque cuando una feminista muere, nunca muere. Si yo no nombro a Patricia, sé que todas mis compañeras lo van a hacer. Solo que, por favor, síganme ayudando. Síganme compartiendo. Síganme siendo la voz de Patricia. Vamos, todas podemos. Todos podemos. Patricia no se suicidó. Patricia no murió a consecuencia de una negligencia policial. Patricia me la mataron. Fue un feminicidio. No culpen a la víctima. Gracias. Gracias, Eñito, por venir. Y yo quería compartir el caso de Patricia porque siento que es un caso que han querido apagar muchas veces, que han querido que no se sepa porque hay policías involucrados y porque la gente muchas veces se justifica diciendo, no, ella estaba enferma, no, ella quería morir. Ella no quería morir. No. Ella no quería morir porque ese día se fue con sus libros, con su laptop. Ella llegó al lugar. Ella estaba feliz de poder pararse después de lo que había vivido. Ella era una paciente psiquiátrica, pero no estaba loca. Eran pastillas las que necesitaba para continuar con su vida y ella y su madre tenían muchos planes y muchos sueños juntas que lamentablemente no pudieron continuar. Y yo, como le digo, desde nuestra plataforma esperamos que haya justicia para Patti y le agradecemos su labor como feminista porque va a las marchas, porque está ahí y todo suma y todos podemos sumar compartiendo lo que hace en sus páginas, interactuando cuando sale de nuevo esta noticia, porque a veces también los canales apagan las noticias y por eso es que me alegra que haya podido venir aquí y que nos dé la oportunidad de compartir con nosotros la historia de Patti. Muchas gracias, Kiara, de verdad, muchísimas gracias. Yo desde un corazón así destruido, hecho añicos, te agradezco. Yo amo a mis compañeras, amo a las madres como yo, que sacan todos los días fuerza. Todas lo hacemos. Estamos rotas por dentro. Nunca nos van a regresar a nuestras hijas. Alzo la voz por mi hija. Porque ella no se suicidó. ¿Por qué desaparecieron sus cosas? Porque siguen mintiendo con respecto a lo que pasó ese día. Algún día saldrá toda la luz. Ya lo verán ustedes. Ya lo verán presuntos implicados. En el caso de mi hija, muestren lo contrario a lo que yo digo. Defiéndanse, denme la cara. Aquí estoy. Mi nombre es Aide Suárez Herrera. Soy madre de Patricia Villafuerte Suárez, activista feminista cantuteña. Aquí estoy. Bueno, abajo vamos a dejar todas las redes sociales que hemos mencionado para que puedan ir a seguirlas, para que puedan seguir el caso y desde donde puedan ayudarnos a compartir,
que es muy importante. Es el granito de arena que nosotros podemos aportar para que no se olviden de Patricia. Gracias por ver este episodio y nos vemos en el siguiente.